El tema es, perdón, los conflictos del alma y la restauración en Cristo. Los conflictos del alma y la restauración en Cristo. Y como lo dijimos, para no dar un repaso, pero la palabra en tiene un poder que se debe de entender para nosotros, porque no dice los conflictos del alma y la restauración para aquellos que oyen, que siguen o que son amigos de Cristo, sino dice en Cristo. Porque esa palabra en, a modo de introducción, quiero hablar un poquito, esa palabra en Cristo nos habla de una posición que tenemos como hijos de Dios. Pues la escritura nos dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. También la escritura nos dice por allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, nos dice que a todos, diga conmigo a todos los que le han recibido, a los que han creído en él, Dios les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados ni de carne ni de voluntad de hombre, sino del Espíritu de Dios. No solamente eso, sino que usted puede leer por ahí en el libro de Juan, capítulo 3, del versículo 3 al 17, la conversación que Cristo tiene con Nicodemo. Y Nicodemo haciéndole unas preguntas, unas interrogantes, Jesús le dice esto, mira Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Todas estas escrituras o las 3, 4 que te mencioné apuntan a un objetivo, a la necesidad de entender que un hijo de Dios es todo aquel que ha nacido de nuevo. No es aquel que se reúne, no es aquel que pregona ser hijo de Dios. La Biblia nos dice que el Hijo de Dios da testimonio del Dios que lo habita. Y ese es el punto por el cual es importante entender la palabra en. Ahora nosotros, como hijos de Dios, el Padre, por su misericordia, nos puso en el Hijo. Somos salvos a través del Hijo. Somos bendecidos a través de Cristo. Somos reconciliados por Cristo. No es por meritocracia, no es por lo que yo puedo hacer, es por entender lo que Él hizo a favor de nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hay un punto que quiero desarrollar el día de hoy y es la palabra restauración, para brincar al punto, la palabra restauración, porque el título es los conflictos del alma y la restauración en Cristo. La palabra restaurar, me gusta dar algunas definiciones porque esto nos abre nuestro entendimiento, nuestra mente. La palabra restaurar significa volver algo a su estado original. ¿Sí? Volver algo a su estado original. Otra definición es reponer lo que fue dañado. Reponer lo que fue dañado. Y otra es encontrar lo que se perdió. Usted puede decirme, pastor, ¿y por qué es importante la definición de esa palabra? Porque si hacemos un pequeño rastreo a través de la historia de la humanidad, usted como persona que escudriña la Biblia se va a dar cuenta y puede responderme. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? En el huerto del Edén la escritura dice que el propósito que Dios tenía para con Adán, Adán lo distorsionó. ¿Cómo lo distorsionó? Lo distorsionó al comer del árbol que Dios le había dicho que no comiera.
Entonces, cuando Adán decidió por su propia voluntad comer del fruto que le ofreció su esposa, sabiendo que era el fruto que Dios dijo que no comieran, él decidió. ¿Y qué pasó allí? Bueno, su alma, sus sentidos sensoriales fueron dañados, fueron manipulados, fueron alterados. Se despertaron en un ambiente donde no se tenían que despertar. ¿En qué ambiente se despertaron los sentidos sensoriales? En un ambiente donde Dios ya los había sacado del huerto del Edén, donde antes de probar de ese fruto, Adán y Eva platicaban a cara descubierta con Dios. Entonces, salud. Si la palabra restaurar significa volver a tu estado original, Dios en Cristo no solamente quiere salvar nuestras vidas, sino que quiere restaurar nuestra alma. ¿Qué es restaurar nuestra alma? Volverlo, Michael, al estado original antes de que fuera alterado por el pecado, por la desobediencia. Todos nosotros, creo que como personas maduras, adultas, sabemos que la Escritura nos dice que el ser humano está conformado espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. La Biblia nos dice que tenemos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Esta es una pregunta clave que por muchos años me la hice y por muchos años me la siguen haciendo, o hasta el día de hoy, mejor dicho, me la siguen haciendo. ¿Por qué si soy un hijo de Dios? ¿Por qué si amo a Dios? ¿Por qué si oro a Dios? Si leo la Escritura y han orado por mí, ¿por qué sigo teniendo o haciendo cosas que no debiera de estar haciendo? ¿Por qué? Dijera el americano, why? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque el alma no ha sido sanada por la vida que tenemos en nuestro espíritu. El conflicto de todo hijo de Dios no radica en su comportamiento. El problema del hijo de Dios no radica en las acciones a las cuales llamamos pecado. El problema del hijo de Dios radica en lo que genera en su interior para manifestar algo incorrecto. En otras palabras, un alma dañada de un hijo de Dios nunca va a expresar la vida de Cristo, va a expresar las heridas que trae en el alma. Todos nosotros vimos la semana pasada, todos nosotros venimos con una falta de identidad. Todos nosotros fuimos de alguna manera rechazados desde la gestación en el vientre de nuestra mamá hasta hoy en día en el trabajo, en la familia, con los papás, con los amigos. Hemos sido expuestos a un rechazo por nuestro color, por nuestro estatus social, por lo que usted quiera. El alma ha sido tatuada con esos acontecimientos, la falta de identidad, con necesidades, con escasez, con un rechazo, con una imagen distorsionada de Dios, que la religión se ha encargado de pintarnos una imagen la cual no representa al Dios que la Escritura nos dice. Todo eso ha ido de alguna manera dañando el alma del ser humano. Por eso el deseo de Dios es no solamente o salvarnos, sino sanar nuestra alma. ¿Por qué el alma es importante? Porque el alma es el regulador en nuestras vidas de lo que expresamos. En otras palabras, nadie puede dar algo que no tiene. Vamos a dar lo que tenemos. Y la Escritura es clara y nos dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca.
En algunas aplicaciones de la Escritura, en algunos textos, cuando los escritores mencionan la palabra corazón, se refieren al alma. Todos nosotros necesitamos, como hijos de Dios, creer lo que Dios dice que somos. La Biblia nos dice que nosotros somos hijos amados, hijos deseados, hijos bendecidos, hijos que producen una alegría en el corazón y en la vida de nuestro Padre Celestial, porque Él siempre ha deseado tener una familia, un pueblo que le manifieste, que le represente en la tierra. Así que cuando Dios ve a sus hijos en la tierra, Él dice, ahí va mi hijo, ahí va mi otro hijo, ahí van mis hijos. Dios nos deseó. Y si nosotros como hijos de Dios logramos entender eso, comprenderemos lo que David dijo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, me abandonaran, me voltearan la espalda, con todo eso Jehová me recogerá. En otras palabras, mi padre y mi madre me pueden dejar, pero Jehová nunca me dejará. ¿Y sabes cuánta gente, hijos de Dios y no hijos de Dios, viven de la miseria que la gente te ofrece para ser aceptado? ¿Sabes cuánta gente depende su identidad de lo que la gente dice que son? ¿Sabes cuánta gente carece de esa identidad? ¿Sabes cuántos hijos de Dios, en vez de disfrutar, de agradecerle a Dios, gracias porque tu palabra dice que soy un hijo de Dios y que nada me puede separar de ti? ¿Sabes cuántos hijos entran como míseros, como mendigos, queriendo conmover la misericordia, el amor de Dios para con ellos porque se sienten indignos? Cuando la Biblia nos dice que todos los días estamos sentados con Él en lugares celestiales, que nada nos puede separar de su amor, que Él dio su vida por nosotros, que Él es nuestro abogado, que Él intercede por nosotros, que Él nos preparó un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos juntamente con Él. El problema es el alma que no me permite verme como Dios dice que soy. Por el tiempo, en el libro de Jeremías, capítulo 31, del versículo 30 en adelante, Dios a través del profeta Jeremías anuncia la obra redentora de Cristo. Y él dice, en los postreros días haré un pacto con la casa de Israel. Pondré mi ley, no mis leyes, pondré mi ley dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra y estableceré un corazón de carne. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios y todos me conoceréis. Está hablando del nuevo pacto, de la nueva operatividad en el diseño correcto de Dios, que la humanidad iba a tener el privilegio de creer, de vivir, de experimentar y de manifestarlo. Todo hijo de Dios tiene un corazón nuevo. Todo hijo de Dios tiene su ley dentro de él. ¿A qué ley se refiere? Bueno, si usted lee el libro de Romanos, usted va a encontrar que de Romanos 7 en adelante el apóstol Pablo manifiesta y dice esto: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No las leyes, sino la ley. Hoy en día hay una ley en mi interior y hay una ley en tu interior como hijos de Dios que gobierna tu vida. Es la ley del Espíritu. Ya no estoy huérfano. Ahora hay un Espíritu que me habita. Un Espíritu que Él me dio. Un Espíritu que es el sello que soy un hijo de Dios. Hay un Espíritu que ejerce una ley sobre mí. Y la palabra ley la podemos derivar como un gobierno dentro de mí. Ya no hago mi voluntad. Ahora hago la voluntad de aquel que me gobierna. Ya no son mis pensamientos, ahora deben de ser sus pensamientos, porque hay una ley de vida que me gobierna. Y todo eso está muy suave, pero la realidad es que seguimos sintiéndonos a veces indignos. Nos seguimos sintiendo como pecadores.
Nos seguimos sintiendo como que si Dios no nos ve. Nos seguimos sintiendo como si Dios no nos escucha. ¿Por qué razón? Porque el alma no ha sido sanada. El alma no ha sido sanada. Y al el alma no ser sanada, expresamos las heridas que no han sanado. ¿Alguien se ha hecho una cortada o cómo puedo ilustrarlo? ¿Alguien se ha dado un golpe que por días no puedes tocarte el área, la parte donde te machucaste, te pegaste? Cuando alguien te toca esa área, ¿tu expresión cuál es? Es una expresión de dolor. Muchos hasta se molestan y te avientan. ¿Por qué? Porque duele. Duele. Cuando en nuestra alma se han gestado heridas que no han sanado, no me va a dejar mentir los que están ahí conectados vía Face y los que estamos presencial, no me va a dejar mentir. Hay palabras, hay gestos, hay acciones que manifiestan en ti una reacción, porque ese gesto, esa palabra, esa acción despertó el dolor, ¿sí? Despertó el dolor que todavía sigue en el alma y manifestaste automáticamente. ¿Cuál es la razón? El alma no ha sido sanada. El alma tiene que ser expuesta a esto. Tenemos que, ahora sí como dice por ahí en nuestro flyer, tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Qué es renovar nuestro entendimiento? Renovar el entendimiento es sacar toda la información incorrecta que tengo en mi mente y es meter la información correcta que dice la Escritura de mí. Fíjese, una información incorrecta que por años se ha desarrollado dentro de las congregaciones. Por muchos años nos han dicho que nosotros somos pecadores perdonados. Esa frase es típica en las congregaciones. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Amén. Somos pecadores perdonados. Perdón, por mucho tiempo también lo utilicé, pero la Escritura no es lo que nos dice. La Escritura no nos dice que somos pecadores perdonados. La Biblia nos dice que somos hijos engendrados. El pecador murió junto con Cristo en la cruz. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo el que vive a través de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué dijo Pablo en la fe del Hijo de Dios? Es, vivo todos los días creyendo lo que Cristo dice que yo soy. Viviendo lo que Cristo dice que hizo por mí. Creyendo lo que Él dice que yo soy. Tú lees las Escrituras. Tú lees las cartas apostólicas del apóstol Pablo. Y en ningún lugar encuentras que el creyente es un pecador perdonado. Encuentra su lenguaje diciendo, vosotros los amados, los santos, los justificados, los deseados por Dios. Toda la introducción de las cartas del apóstol Pablo tienen un saludo afirmando lo que Dios dice que somos. Entonces, si no nos vemos, familia, como Dios dice que somos, muy difícil va a sanar nuestra alma. Porque es importante vernos como Dios nos ve. Mire, déjele leo esto. Segunda de Corintios 3:18. Dice el apóstol Pablo, somos transformados. ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria a la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. El deseo del Padre es que todos los días, de gloria en gloria, vayamos siendo transformados a su imagen por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Que todos los días tenemos que ir siendo transformados. Significa que todos los días tiene que haber un avance en nuestra vida de cómo vivíamos antes y cómo ahora, al estar siendo transformados, vivimos. ¿Por qué es importante este tema, familia hermosa? Porque hasta el día de hoy hay muchos creyentes que no han disfrutado el beneficio del perdón. Hay creyentes que no pueden perdonar a padres, a hermanos, a familias, a vecinos, a compadres, a hijos, a esposos, a esposas. O sea, no hay forma de que el ser humano tenga el ingrediente mágico para poder decir: te perdono, hijo, te perdono, hermano, te perdono, campeón, por lo que me hiciste, te perdono. No hay ingrediente que el ser humano pueda producir. Le digo algo, en nuestras fuerzas nadie puede. Por eso es importante creer lo que la Biblia dice, porque si entendemos, Javi, que somos nuevas, si entendemos que somos nuevas criaturas, la nueva criatura en Cristo, el Espíritu vivificado que tenemos ahora, no tiene ningún problema con el perdón. Porque el Espíritu es regenerado, el Espíritu trae la esencia de Dios. El Espíritu no tiene ningún problema con otorgar el perdón al quien me dañó. Porque el perdón no solamente es algo que Dios estableció, el perdón es una medicina para mí. Porque si yo no perdono, voy a anidar amargura, rencor, ira, rabia, frustración, deseos de venganza, depresión. Yo no creo que a alguien le cause alegría algún dolor. El ser humano no puede por sus fuerzas. Por eso cuando entendemos que somos nuevas criaturas, que estamos en Cristo, la Escritura dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:13, sabiendo cuál sea mi situación, he logrado comprender esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la situación que esté pasando, no importa la condición presente que tenga, la situación actual. Si yo estoy en Cristo, todo lo puedo. O sea, puedo vivir en abundancia como también en escasez. Y mi estado emocional es el mismo. Porque en Cristo todo lo puedo. Porque en Cristo no dependo de lo que veo a mi alrededor, sino dependo de la convicción que se ha formado en mí, que dice: soy una nueva criatura. Algo que apunté aquí dice: cuando un alma es restaurada, el hombre puede reflejar verdaderamente la vida en Cristo. Cuando el alma es restaurada, el hombre puede reflejar verdaderamente la vida en Cristo. La victoria emocional no proviene por un esfuerzo humano, sino viene por vivir desde la obra consumada de la cruz. En la cruz murió el hombre imperfecto, el hombre que tenía la naturaleza de pecado, y por ende su vida era de un pecador. Pero en Cristo yo ya no soy un pecador, porque la naturaleza de pecado murió en la cruz, en la obra consumada. ¿Sabes cuál es un problema, Michael, que hoy en día se sigue manifestando, hijo, que por muchos años nos lo enseñaron? Que la obra consumada o la obra de la cruz nos la enseñaron como Cristo, nos están viendo, como Cristo muriendo por mí en la cruz, como nuestro sustituto.
Y es verdad, Él llevó nuestros pecados. Él murió en la cruz. Siendo justo, se hizo injusto por amor a nosotros. Pero cuando nomás nos dicen que Él fue nuestro sustituto, quien tomó nuestro lugar, nos están dando la obra consumada inconclusa. Porque la Biblia dice que en la cruz no solamente Cristo murió como nuestro sustituto, sino la Escritura dice que en la cruz Cristo nos tomó y nos llevó para que muriéramos juntamente con Él. ¿Quién fue el que murió? El hombre pecador. ¿Quién fue el que murió? La naturaleza de Adán que traíamos. ¿Quién murió en la cruz? El viejo hombre. Dios no vino a ser una mejor versión de nosotros. Dios no está restaurando a Josafat. Dios no está restaurando a Nicole. Dios no me está restaurando a mí. No, la buena nueva es que Dios nos tomó a nosotros y nos mató en la cruz para que no hubiera ningún impedimento que obstruyera la nueva obra que Él estaba por engendrar en Cristo. ¿Se entiende? No solamente murió como mi sustituto, sino que me tomó y me llevó a morir juntamente con Él. Eso es lo que no se ha entendido. Por eso el creyente dice, yo no puedo. Ore por mí, pastor, porque no puedo. Écheme el aceitito ese mágico que dicen, únjame porque no puedo. No, 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 no. No es que no puedas, es que no quieres. ¿Sí? No es que no se pueda, es que no queremos. Si leemos a la luz de la Escritura todo lo que somos en Él, te vas a dar cuenta que no cambiamos porque no queremos, no porque no podemos. Porque el cambio primario lo hizo Él, quitó el espíritu que portaba quitó la naturaleza que teníamos, la naturaleza engendrada por Adán, la quitó y puso su nueva naturaleza. Una naturaleza pura, perfecta, santa, apartada, que aborrece lo malo. Entonces no es que no podamos, es que no queremos. Porque es más fácil decir, el pastor ha orado por mí y no ha habido una manifestación, pero Dios en su tiempo lo va a hacer. Mi amado, nosotros vivimos en el tiempo real de Cristo. Y el tiempo real de Cristo, de acuerdo a la Escritura, es que todo fue hecho. La palabra tetelestai, consumado es, significa hecho está. Yo hice lo que el hombre no podía hacer. Abrí el camino, un camino que el hombre no podía abrir. Vine, hecho estar, la reconciliación, lo que separaba al hombre de Dios fue quitado. La enemistad que había entre Dios y el hombre fue quitada. El sacrificio que se tenía que ofrecer ya está hecho. Hecho está. Pero no lo vemos. Porque es más fácil evadir la responsabilidad y decirle, Dios, tú no has hecho la obra. Dios, yo te he pedido que me cambies y no me has cambiado. Señor, yo te he pedido que me des amor. ¿Alguien le ha pedido amor a Dios? ¿Alguien le ha pedido fe? ¿Alguien le ha pedido paciencia? Yo lo hice por muchos años. Dios, dame paciencia porque traigo el hermanito atravesado en el hígado. Dios, dame paciencia porque el vecino ya no lo aguanto. Nomás estoy esperando que me haga pip, pip para bajarme y a ver cómo nos toca. Señor, dame paciencia. Cuando Dios me dice, cloc, 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 lee la Biblia. Pues sí la leo, Dios, lee. No lo leas por leer, léelo con los ojos del Espíritu. ¿Qué dice? Más el fruto del Espíritu. Gálatas 5:16. Más el fruto del Espíritu es que gozo, amor,
paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Y la lista es larga. Dice, más el fruto del Espíritu. ¿Usted cree que los hijos de Dios tienen al Espíritu dentro de ellos? ¿Sí? ¿El Espíritu de Dios está dentro del creyente? Sí, la Biblia lo dice. Si el Espíritu de Dios está dentro de mí, quiere decir que ese fruto está deseoso por manifestarse a través de mí. Entonces yo no necesito paciencia, yo no necesito pedirle a Dios paciencia. Yo necesito creer, diga conmigo, creer, que el Espíritu que me habita tiene la suficiente paciencia que se quiere desarrollar a través de mí para yo manifestar templanza, para yo vivir una vida tranquila, calmada, sin irritarme, sin reaccionar como el mundo reacciona. Porque se supone que como hijos de Dios tenemos la vida de Dios, y se supone que los del mundo no tienen la vida de Dios, y su comportamiento de alguna manera es justificado. Pero nosotros como hijos de Dios que tenemos la vida, que tenemos el Espíritu de Dios, reaccionar como ellos, José, como que no es coherente. Amén. ¿Por qué la gente admiraba a Jesús? Dígame, ¿por qué la gente admiraba a Jesús y los dejaba anonadados con la boca abierta? Porque lo que Jesús predicaba, lo vivía. Jesús, la gente decía, este hombre no es como los fariseos, no es como los religiosos. Este hombre habla la palabra con autoridad. ¿Qué significa habla la palabra con autoridad? No gritaba, ni traía un látigo en la mano para que la gente dijera, tiene autoridad. No, la palabra autoridad allí se asemeja a que lo que habla lo testifica con su vida. Por eso, Javi, él dijo a los fariseos, a ver, si vosotros no me creéis por lo que yo les he hablado, creerme por lo que les he manifestado. Era coherente. La gente decía, wow, este hombre sí es diferente. Este hombre sí ha venido del cielo. Este hombre sí es verdad lo que nos comparte. ¿Por qué? Porque aunque vivía en un mundo hostil, donde lo querían perseguir, donde le decían bastardo, donde no creían que él había sido una obra engendrada o una obra realizada por el Espíritu de Dios, ¿usted cree que él no fue sometido a rechazo? ¿Usted cree que sus amiguitos en la escuela le creían que su papá era Dios? ¿Usted cree que cuando fue creciendo y se sentaba con la gente y le decían, ¿de dónde viene? No, tú no eres de José, el carpintero. Sabemos que tu mamá es María, pero si José, el carpintero, no es tu papá, entonces tu mamá anduvo ahí de coquetilla. ¿Usted cree que no generó rechazo eso en la vida de Jesús? Pero él nunca permitió, ya conmigo, él no permitió que su alma fuera dañada con lo que la gente decía, porque él sabía quién era su padre y de dónde procedía. Este mundo no tiene nada bueno para ofrecernos. Este mundo todo lo que ofrece es pasajero. Y todo lo que el mundo ofrece generará una herida en el alma. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este mundo, en Romanos 12:2. No te conformes, no te amoldes. O sea, como hijos de Dios, no tenemos la necesidad de nada de lo que el mundo ofrece. Nada. Pero ¿sabe qué es la ironía? Que el creyente desea lo que el mundo hace. Esa es la ironía. Quiero andar como ellos, bien buchones, bien alucín, bien acá, o sea, que vean que yo también tengo, que vean que yo también, bien arregladas y hablar como ellos hablan y tener lo que ellos tienen. Tranquilo.
Un creyente que desea lo que el mundo tiene, no se le ha revelado quién es él en Cristo. E inclusive, posiblemente, ni hijo de Dios sea. Pablo dice, no améis al mundo y su corriente. El apóstol Juan dice, todo aquel que se considera amigo del mundo, por lógica, es enemigo de Dios. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay nada que yo pueda ver en las tinieblas. ¿Y sabe qué es lo triste? Que el mundo está jalando a los de la luz a las tinieblas. Es la moda. Ya a lo malo le decimos bueno y a lo bueno malo. Producto de un alma no sanada. Voy aterrizando. ¿Por qué el alma se daña? Por varias razones. La principal, por la falta de la presencia de Dios en sus vidas. Y cuando hablamos de la presencia, no es que la presencia de Dios baja, no, la presencia habita en nosotros. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice que tú y yo somos el templo del Espíritu y que Él habita en nosotros. Y la palabra habitar en el original es un estado permanente, no que baja y sube y baja, no, es un estado permanente, somos una morada de Él. Entonces, si Él nos habita, no le estamos sacando el provecho. Es como si usted tiene un carro último modelo en su garage, en su cochera o afuera de su casa y pide un Uber o se va a la esquina a agarrar la calafia. ¿De qué le sirve el carro que usted tiene? Hermano, ¿no sabe manejar? Sí, claro que sí. ¿Tiene licencia? Sí, claro que sí. ¿Y el carro que tiene ahí no sirve? Ah, prende al llavazo y no le falta nada. 0 kilómetros. Yo le diría, hermano, si no lo quiere, regálemelo. O sea, ¿para qué lo tiene allí? ¿Me explico? ¿Para qué cree que el Espíritu de Dios habita en nosotros? ¿Para qué cree que papá envió su Espíritu para que habitara en nosotros? El apóstol Juan lo dice en el libro de Juan capítulo 14 y capítulo 16. El Espíritu de Dios, el Paracleto, el que os tomará para que no se sientan huérfanos, Él os recordará las cosas que yo os he hablado y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Para qué lo quiero si no dejo que me guíe a la verdad? ¿Para qué lo dejó si yo vivo mi vida a mi manera? Vivo mi vida a la manera, voy caminando, me doy por allí en la trompa, se me parte la trompa, me quebro, me caigo, me raspo, me produzco daño yo mismo y vengo con Dios, ay Dios ayúdame. Dios me va a decir, mijo, abra sus ojos. Usted tiene dentro de usted un guía que jamás lo va a inducir o a guiar para que se haga daño. Al contrario, lo va a guiar a la verdad, a la justicia. Lo va a guiar a un destino correcto donde usted va a ser saciado, se va a satisfacer porque Él te va a guiar a mí. Pero el alma dañada dice, no. Si aquí la gente que es como yo me ha traicionado, me ha defraudado, no, pues imagínense Dios. O sea, un alma dañada distorsiona todo. El pecado, familia, no solamente rompió la relación que Adán tenía con Dios, sino que también distorsionó la identidad del creyente. Mire lo que le voy a decir porque aquí partimos la semana que entra si papá nos presta vida. Y lo digo con mucho respeto, pero ¿cómo está hoy en día desarrollándose en el mundo la identidad de género? Dígame usted que está en su casa y que ve las noticias, y si no ve las noticias, ahí se la pasa pegado en el Face. ¿Cómo está
la ideología de género. Hoy en día, ya no solamente la gente no está contento con su género, hombre o mujer, sino hoy en día ya se creen perros, gatos, tigres, leones, árboles. ¿Sí? Suena chistoso, pero si usted lee o ve las noticias, usted se va a dar cuenta que así es. Y no puedes tú decirles nada porque son sus derechos. ¿Sabe qué ha hecho la congregación? Adaptarse a lo que el mundo dice. Hemos permitido eso. Y oramos, Señor, cuida a mis hijos, protégelos, Señor, que nada de eso cochino, sucio, que el mundo está influenciando, llegue a mis hijos. Esa oración no va a parar nada, porque vivimos en un mundo. ¿Sabes qué puede parar que la corriente del mundo afecte a tus hijos? Tu vida, tu testimonio, tu enseñanza, tu educación, tu formación. Eso es lo que puede contrarrestar la corriente del mundo. Una oración no. ¿Por qué una oración no? Porque la oración puede ser con muy buena intención, pero si tu vida y mi vida están expresando otra cosa, no hay un impacto en la vida de nuestros hijos. 2, ¿qué piensa el mundo del matrimonio? ¿Qué piensa? Vamos a unirnos. Vienes de un fracaso, vengo de un fracaso. Tenemos mis hijos, tus hijos y los nuestros. Vamos a darle hasta donde tope. Porque ya me casé una vez y ya no vuelvo a firmar papelito. Oye, pero la Escritura nos dice que el matrimonio es una institución, es la segunda institución establecida por Dios. No es algo que el mundo inventó, es una institución que Dios estableció. Porque esa institución que Dios estableció manifiesta en un orden correcto el diseño de Dios. No, ya. ¿Le entramos o qué? Hasta donde tope esto. Ahí está. Ya somos adultos, pastor, me ha dicho mucho, ya somos adultos. Sí, ¿tienes niños? Sí, ok, ¿qué están viendo los niños que manifiesta tu relación? Porque de acuerdo a la Escritura, eso se le llama adulterio o fornicación. Y la Escritura dice que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán. ¿Qué es heredar? Disfrutarán de las cosas que hay en el reino. ¿Me explico? ¿Por qué la gente no se quiere casar? Por las heridas que hay. Porque no, ya no voy, ya no. 3, la familia. ¿Cómo el mundo nos pinta la familia hoy en día? ¿Usted ha visto los ejercicios que los psicólogos hacen? Se sientan en una mesa, ya no hay comunión, ya no hay coinonía, ya no comparten el pan, ya no se ora por los alimentos. ¿Por qué? Porque cada quien está embelesado en su ¿qué? Su celular. Y a eso el mundo le dice, esto es lo correcto. ¿Y qué ha hecho la iglesia? Aunque sabe que no es lo correcto, se ha acomodado. Se ha amoldeado, se ha conformado. Bueno, si el mundo así lo quiere llevar, pues que a cabo Dios conoce el corazón. Sutilmente se ha infiltrado. ¿Por qué? Porque a mí me dañaron. Conmigo fueron muy duros. Y yo no quiero ser así con mis hijos. Porque como a mí me traumaron, porque fueron muy duros conmigo, yo no quiero traumar a mis hijos. Por lo tanto, les suelto el mecatito y les doy libertad. Bueno, gente, los dos extremos son malos. En Cristo está el balance perfecto. Nomás porque no dice la Escritura, pero en Cristo es ni muy, ni tan. Cristo es el balance perfecto. Hay una libertad para disfrutar lo que Dios creó,
pero esa libertad se sujeta a una ley que es el orden de Dios. No el libertinaje, no la libertad, el orden de Dios. Tengo a 3 hijos, cierro. Y mis 3 hijos quieren experimentar la vida loca, como dice Ricky Martin. 29, 28, 29, 25 y próximamente 18. Yo quiero experimentar. Papá y mamá, de alguna manera, en diferentes formas, los hemos entonces decir, el experimento que tú quieres hacer te va a causar una herida que tardará tiempo en sanarte. Escuche el consejo. Para cuando tú ya vas, mamá y papá ya fueron y vinieron 2 veces. Escuche el consejo. No quieras experimentar algo que va a marcar tu vida. No quieras experimentar algo que va a distorsionar tu presente. No quieras experimentar algo que va a alterar tu futuro. Disfruta el presente de la forma correcta que Dios lo establece. Por eso la imagen que la religión nos ha pintado de un Dios es incorrecta. Dios no es un Dios que quiere tenerte 24/7 aquí en la congregación, no, porque Él está 24/7 dentro de nosotros. No en estas 4 paredes, aquí se reúne la iglesia. Dios no está aquí, Dios está en nosotros. Y si Dios se manifiesta aquí es porque viene en nosotros. Entonces, nuestras heridas, nuestra alma no sanada, han deformado el propósito eterno de Dios. Así que, familia, somos la gente más poderosa que existe en la tierra. Somos su iglesia, somos su cuerpo. Somos las personas más plenas que existen en la tierra, pero vivimos como si no lo fuéramos porque ignoramos la realidad que tenemos en nuestro espíritu y seguimos operando desde un alma dañada, herida, distorsionada. Por eso, estar en Cristo es la plenitud que podemos disfrutar. Estamos en Él. Ya no estamos solos, estamos en Él.